Nunca confíes en lo que una persona rica dice cuando está borracha, porque esa noche, en el asiento trasero de su coche, ella soltó algo que cambiaría su vida entera. Julián era un padre negro, viudo, con un hijo pequeño y una vida marcada por el silencio. Trabajaba desde el amanecer limpiando oficinas, salones y pasillos corporativos que olían a perfumes caros y decisiones millonarias. Nunca se quejaba, nunca alzaba la voz. Solo trabajaba, día tras día. Nadie lo veía realmente. Solo era el tipo que fregaba el suelo mientras los demás brindaban. Hasta que una noche, después de una fiesta de fin de año en la empresa, su jefa, ebria, le pidió que la llevara a casa. No fue la petición lo que le preocupó. Fue lo que ocurrió cuando ella despertó al día siguiente y no recordaba nada. Julián no había salido de casa en años por la noche que no fuera por trabajo. Criar solo a su hijo Dylan después de perder a su esposa fue como aprender a respirar de nuevo con los pulmones rotos. Su jornada comenzaba antes del amanecer y muchas veces terminaba después de que todos ya estaban dormidos. Limpiaba oficinas en el turno nocturno en una gran empresa de publicidad, donde nadie sabía su nombre completo ni su historia. Para ellos, era solo el chico de mantenimiento, pero para su hijo, era un héroe silencioso. Un hombre que cocinaba con lo que hubiera, que lavaba la ropa mientras ayudaba con las tareas, que jamás se quejaba aunque le doliera el cuerpo entero. Aquella noche, la empresa organizó su gran fiesta de fin de año. Julián, como siempre, estaba en las sombras, limpiando copaos Joes, bandejas vacías, servilletas en el suelo. Nadie se detenía a agradecerle, nadie lo miraba, excepto una Mariana Larraín, la directora de arte, una mujer blanca, elegante, famosa por su carácter fuerte, su perfeccionismo y por nunca perder el control. Hasta esa noche, a Mariana había bebido demasiado. Había discutido con su socio frente a todos, luego tropezó con su copa y cayó sobre una bandeja. Nadie supo cómo reaccionar. Fue Julián quien corrió a ayudarla sin dudar, levantándose del suelo con respeto, cubriéndose con su chaqueta y sentándose en una silla lejos del escándalo. Ella, borracha y tambaleante, lo miró con los ojos llorosos y dijo algo que él jamás esperaría Leva Macasa. No quiero que nadie más me vea así. Julián Dudoan podía perder su trabajo. Podían acusarlo de algo, pero su instinto le dijo que ella no estaba bien. Entonces, la ayudó a subir a su auto viejo, ajustó el cinturón de seguridad y, sin hacer preguntas, condujo por la ciudad mientras ella murmuraba cosas que no tenían sentido. Lo que no sabía era que, en medio de ese delirio, Mariana soltaría algo que él jamás olvidaría. Durante el trayecto, ella comenzó a hablar de su pasado, de cómo se sentía atrapada, de secretos de la empresa, de cómo muchos de sus logros no eran suyos realmente. Y en medio de eso, mencionó a alguien Esteban Vargas, el mismo hombre que hacía semanas había despedido a un compañero de Julián por acusarlo falsamente de robar café. Mariana lo llamó el cáncer de esta empresa. Al llegar al edificio de lujo donde vivía Mariana, Julián la ayudó a subir hasta su departamento. Ella ya estaba casi inconsciente. La dejó en el sofá, cubriéndose con una manta. Antes de salir, dejó un vaso de agua y una nota con su número por si necesitaba algo al despertar. A la mañana siguiente, Julián esperaba seguir con su vida como siempre, pero al llegar a la empresa, todo había cambiado. Mariana no lo miraba, no dicía nada, no le agradeció, solo lo observaba como si él fuera un completo desconocido. Y fue entonces cuando llegó la sorpresa más grande. Fue llamado a recursos humanos, acusado de comportamiento inapropiado. Según ellos, Mariana se había quejado. Decía no recordar nada de la noche anterior y no haber autorizado a nadie a llevarla. Julián se congeló. En un segundo, todo por lo que había luchado estaba a punto de desmoronarse. Sabía que nadie iba a creer en su palabra contra la de una mujer rica, influyente y blanca. Su hijo dependía de él. No podía perder ese empleo. Pero lo que él no sabía es que esa historia no iba a terminar como todas las demás. Julián salió de esa sala sintiendo que el piso se deshacía bajo sus pies. No dijeron que estaba despedido, pero lo suspendieron por tiempo indefinido. Mientras investigaban el caso, investigaban, qué palabra tan bonita para encubrir una decisión que ya estaba tomada. Nadie iba a investigar nada. Ya lo habían sentenciado por algo que no hizo, solo porque era el tipo invisible, el Q limpia, el que no tiene voz. Volvió a casa sin decir nada a Dylan, su hijo. No quería preocuparte. Le preparó arroz con huevos, le ayudó con la tarea, le leyó un cuento antes de dormir,
como si nada pasara. Pero su mente no descansaba. Se sentía traicionado, dolido, humillado, no solo por la empresa, sino por Mariana. ¿Por qué no dijo la verdad? ¿Por qué no le envió ni un mensaje? ¿Por qué lo dejó solo cuando fue él quien la cuidó? Pasaron 3 días en silencio. En su teléfono, ninguna llamada, solo mensajes de su banco, deudas pendientes, recordatorios. El miedo comenzó a apretarle el pecho. No tenía ahorro, nada ni nadie que pudiera ayudarlo. Una noche, mientras Dylan dormía, Julián decidió ir hasta la empresa. No para reclamar, solo para ver. Se sentó frente al edificio, viendo las luces encendidas, las risas, la vida que seguía sin Elan, y fue allí cuando la vio. Mariana saliendo con su abrigo caro, sola. Dudó, pero algo dentro de él lo empujó. Se acercó con respeto y le habló. Disculpe, señora Mariana, necesito entender por qué me hizo esto. Ella lo miró confundida, tensa, como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Tú eres el del auto? Sí, añó, el que la llevó a su casa, el que evitó que todos la vieran desmayada, el que la cuidó. Solo quiero saber por qué me acusó. Hubo un silencio largo. Mariana no dijo nada, solo se fue. Lo dejó hablando solo, pero esa conversación, aunque vacía en palabras, lo encendió por dentro. Julián no podía permitir que su hijo creciera viendo cómo su padre se dejaba pisotear. Entonces, tomó una decisión. Ann iba a defenderse como pudiera. Como nadie había hecho por él, Ann recordó que su auto tenía una cámara en el retrovisor. No era de última generación, pero grababa todo. Corrió a casa, revisó las grabaciones, y allí estaba todo. Mariana sube al auto por voluntad propia. Él está cubriéndose, ayudándola a subir las escaleras, dejándola en el sofá. Incluso su voz diciendo: Ann, gracias por no dejarme sola esta noche. Llevé ese video a recursos humanos, lo ignoraron. Dijeron que el caso estaba cerrado, que ya se había tomado una decisión. Entonces lo publicó en redes, Ann sin texto, Ann solo el video. Y en cuestión de horas, explotó. Miles de personas comenzaron a compartirlo, a defenderlo, a etiquetar a la empresa, a exigir justicia a Mariana Lovio. Y en lugar de reaccionar con furia, fue hasta su casa sola de noche. Golpeó la puerta y esperó. Julián la miró desde la ventana, dudó, abrió. No sabía que había cámaras, dijo ella, sin rodeos. Tampoco sabía que usted era capaz de mentir. Ella no se justificó. Ann no lloró. Ann solo bajó la mirada. No lo hice por maldad. ¿Me presionaron? Me amenazaron con sacarme de la empresa si no decía que había sido forzada. No quería perder todo por una noche de debilidad. Pero me equivoqué. Usted no merece esto. Julián no respondió. Ya no sabía qué creer. No puedo arreglar todo, pero puedo empezar, dijo ella, y le entregó una carta. Era una declaración firmada reconociendo que él no había hecho nada indebido, que todo fue con su consentimiento. Al día siguiente, Julián fue llamado de nuevo a la empresa. Le ofrecieron una disculpa, le devolvieron su trabajo, incluso una compensación económica por los días perdidos, pero ya era tarde. Algo en él se había roto. Se despidió con dignidad. Se fue con la cabeza en alto y usó ese dinero para empezar de nuevo, no como limpiador, sino como emprendedor, con un pequeño local de comida casera en su sueño. Y lo mejor, su historia inspiró a otros. Miles de personas lo buscaron. Le ofrecieron apoyo a clientes nuevos. Mariana, en silencio, le envió una donación anónima para el negocio. Nunca volvieron a hablar, pero no hizo falta, porque Julián entendió algo más poderoso que cualquier ascenso, cuando uno actúa con dignidad. El mundo puede tardar, pero escucha. Durante días, Julián pensó que lo peor ya había pasado, que haber publicado ese video era el cierre que necesitaba, el desahogo que lo liberaría del peso injusto que venía cargando. Pero no sabía que lo más fuerte aún estaba por llegar. Al tercer día, su teléfono no paraba de sonar. Medios locales, periodistas, activistas, todos querían su versión. Querían saber quién era ese hombre tranquilo que había sido despedido sin pruebas, señalado injustamente y que había respondido con dignidad. Él, sin experiencia en hablar frente a cámaras, aceptó dar una entrevista para un canal comunitario. No buscaba fama, solo quería que la gente entendiera que eso no debía volver a pasarle a nadie. En la entrevista, Julián habló con el corazón en la mano. Contó su historia sin adornos ni rencores. Explicó cómo había sido criado por su abuela, cómo se convirtió en padre soltero a los 21 años cuando la madre de Dylan desapareció sin dejar rastro. Habló de sus 2 trabajos, de las noches sin dormir,
del miedo constante a no poder pagar el alquiler, pero también habló de su orgullo de cómo nunca se permitió tomar lo que no era suyo, de cómo educó a su hijo con valores, de cómo luchaba cada día para demostrar que su color de piel no lo hacía menos capaz, menos confiable, menos humano. La entrevista se volvió viral. Miles de comentarios inundaron las redes. Personas que nunca lo habían visto en persona comenzaron a compartir mensajes de apoyo, donaciones, ofertas de trabajo, pero no todo fue luz. También vinieron los ataques, gente que decía que buscaba fama, que seguro había hecho algo mal, que los hombres como él siempre se las arreglan para victimizarse. Esas palabras le dolieron más de lo que admitía, porque no eran solo insultos anónimos, eran recordatorios de una sociedad que aún no estaba dispuesta a creerle a alguien como él. Anda, mientras atendía a los primeros clientes de su pequeño local de comida, una caravana que había adaptado con ayuda de unos amigos, recibió la visita menos esperada a Mariana. No iba sola, estaba acompañada de un hombre vestido con traje, el director de recursos humanos de la empresa. Ambos llegaron en silencio. Julián, con el delantal manchado de arroz y carne, los miró sin decir palabra. Pero Mariana fue directa. Quiero que sepas que renuncié. Eso lo sorprendió. No fue por presión. Fue porque entendí que había cruzado una línea. Por miedo, por orgullo, por vergüenza, no importa. Lo que hice estuvo mal. Y vengo a decirlo donde debí decirlo desde el principio. Ann, frente a ti, frente a quien te apoya, el hombre de traje tomó la palabra. La empresa ha decidido ofrecerle una disculpa pública y una compensación económica adicional por los daños causados. También queremos contratarlo nuevamente, esta vez en un cargo administrativo, si está dispuesto. Julián los escuchó en silencio. Luego miró su caravana, a su hijo, que estaba dibujando en la esquina, a los clientes que esperaban su turno, y respondió con calma. Agradezco la oferta, pero ya tengo un trabajo. Uno que construí con esfuerzo y respeto. Ese momento se grabó en video y otra vez se volvió viral, pero no por el escándalo, sino por la serenidad de un hombre que aún después de haber sido humillado, no buscaba venganza sino dignidad. Lo que siguió fue una avalancha. Empresas locales comenzaron a promocionar su negocio. Un chef reconocido lo invitó a una colaboración. Dylan fue invitado a un colegio privado con beca completa. Y lo más impactante, a un grupo de mujeres en la comunidad creó un colectivo de apoyo para personas que habían sido víctimas de falsas acusaciones laborales o discriminación sistémica. Julián fue invitado a ser parte del comité. La historia de un conductor humilde se convirtió en símbolo no por dramatismo, sino porque representaba miles que sufren en silencio, que son descartados sin pruebas, que viven bajo la sombra del prejuicio. Pero el clímax real no fue un titular, ni una invitación a un programa de televisión. Fue una noche, cuando Julián estaba acostando a Dylan, y su hijo le dijo algo que lo dejó sin habla. Papá, cuando sea grande, quiero ser como tú. No porque fuiste famoso, sino porque nunca dejaste de ser bueno. En ese momento, Julián sintió que todo había valido la pena, que ninguna entrevista, ningún reconocimiento público, se comparaba con esas palabras. Porque más allá de limpiar su nombre ante el mundo, había logrado algo mucho más profundo. Había sembrado el valor de la verdad y la integridad en el corazón de su hijo. Y esa fue la Mayo R. Victoria. Después de todo lo vivido, Julián no necesitó discursos ni trofeos para saber que había ganado. Su victoria no se medía en seguidores ni en cifras bancarias. Se medía en las pequeñas cosas, en poder caminar por su barrio con la cabeza en alto. Ver cómo su hijo dormía tranquilo, sabiendo que su padre no era un ladrón ni un cobarde, ni un hombre derrotado. Se medía en la confianza que había recuperado en sí mismo, después de haber sido aplastado por un sistema que muchas veces no da segundas oportunidades a hombres como él. En la experiencia dejó marcas, sí, pero también le dejó raíces. Le enseñó a no mendigar respeto, sino a construirlo, a no esconderse por miedo al que dirán, sino a mostrarse con la verdad como escudo. Julián entendió que a veces, para sanar una herida, no basta con el tiempo. Hace falta coraje, hace falta hablar, hace falta mostrarle al mundo que uno no se quiebra por una injusticia. Se reconstruye en su caravana, creció, el negocio que comenzó por necesidad se transformó en un símbolo de resistencia Dunstaded, de nuevas oportunidades. Gente de otras ciudades viajaba para probar su comida, pero también para conocerlo, para escuchar su historia. Algunos llegaban en silencio,
Otros lloraban al agradecerle. Muchos habían pasado por situaciones similares y verlo a él les devolvía la esperanza. ¿Y Mariana? Mariana no desapareció. En vez de eso, empezó a colaborar como voluntaria en un programa que ella misma ayudó a crear en un proyecto de reeducación empresarial para prevenir despidos injustos y mejorar las condiciones laborales de empleados en sectores vulnerables. Nunca pidió perdón en público otra vez, pero lo demostró con acciones. Y eso, en silencio, Julián lo respetó. Dylan, por su parte, crecía con una conciencia que pocos niños de su edad tenían. Sabía que su padre no solo le enseñaba a sumar y a amarrarse los zapatos, sino también a enfrentar la vida con dignidad, a luchar por lo que es justo, entender que ser bueno no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Porque al final, esta no fue solo la historia de un conductor despedido injustamente. Fue la historia de un padre que eligió la verdad cuando tenía todo para esconderse. De un hombre que apostó por la integridad cuando muchos habrían optado por el odio. De alguien que, sin buscarlo, inspiró a toda una comunidad a mirar con otros ojos. A ver, más allá del color de piel, del puesto laboral, de los prejuicios que cargamos sin pensar. Y así, sin alzar la voz, sin golpear la mesa, sin recurrir a la violencia, Julián cambió su destino. No porque lo salvaron, sino porque decidió no perderse, porque creyó en sí mismo cuando todos dudaban, porque entendió que la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en mantenerse firme, en no dejar que te destruyan por dentro. Y eso, esa luz que mantuvo encendida incluso en sus noches más oscuras, fue lo que lo convirtió en un verdadero ejemplo. Suscríbete para no perder historias reales y emocionales. Deja un like si esta historia te tocó el corazón. Y comenta desde dónde nos estás viendo.